Ante todo, muy buenas noches, estimados participantes. A nombre del Grupo INSUR, es un placer nuevamente contar con su participación. Y el día de hoy vamos a establecer ciertas medidas, en especial de bioseguridad. Pero para entender este tema, tenemos que tener clarísimo los principales controles a tener en cuenta. Dentro de esta sesión, lo importante es que veamos algunos ejemplos que vamos a mostrar, porque lo que vamos a mostrar en pantalla son ejemplos de empresas reales que han implementado su sistema de gestión de salud, seguridad en el trabajo basado en el plan de vigilancia, control ante el COVID por el MINSA, la 239 y su 265 como actualización. A su vez, la 087, que es una resolución ministerial, que ustedes saben que son protocolos sanitarios, y a su vez normas internacionales de referencia, porque la idea es conocer normas internacionales de referencia a fin de que ustedes no solamente practiquen o implementen sistemas de gestión COVID basados solamente en la parte nacional, que es lo mínimo, ¿verdad? Pero ya ustedes han encontrado, y seguro han encontrado muchas falencias con respecto a la implementación de estos planes en prevención contra este COVID. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cuatro principales puntos: el objetivo principal, la normativa legal aplicable, algunas definiciones y las medidas de seguridad para obras públicas, de bioseguridad, perdón. El objetivo de esta sesión es que ustedes y yo compartamos buenas prácticas, porque en base a la interacción que tengan ustedes, podemos un poco conocer mucho más el tema de cómo debería implementarse requisitos de bioseguridad. Pero también hay que tener en cuenta qué significa requisitos de bioseguridad. Normativa legal aplicable. ¿Cuáles son las principales? La que ven en pantalla. A ver, acá hay un tema bastante importante, ¿no? La 239 sigue en vigencia, esa no ha cambiado, pero son los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores en las empresas. Esta salió, y después sale la 265, que es una actualización. Después sale la 283, que es otra actualización, donde se actualiza la edad de nivel de riesgo, ¿verdad? 65 años en adelante. A su vez, más abajo ustedes ven el protocolo sanitario para vivienda, construcción y saneamiento. Esta información lo tienen ustedes dentro de la documentación que ya el ingeniero Flores se la va a hacer compartir. La idea es que ustedes tengan esta base. Ahora, yo me adelanto y un poquito me arriesgo a decir, porque esto lo veo también antes de toda esta coyuntura, los cursos que he estado dando en posgrados, en diplomas, no solamente es brindar información legal de un rubro en especial. Un rubro de construcción, la G050 o la 0111, que es el reglamento hace poco de salud y seguridad en el trabajo, no solamente hay que basarnos en estos reglamentos del rubro, también hay que referenciarnos de otros reglamentos, ¿no? Como la 024, la 023 de minería, donde encaja muy bien ciertos aspectos del PETAR, o ATS, que tal vez la 111, que es de construcción, no tenga tan al detalle. O el tema de salud ocupacional en minería, por ejemplo, es bien específico. Y yo diría está transversal para cualquier rubro, pero dependiendo también cómo tú te encasilles en tus normas, ¿verdad? O la 111, que también es de electricidad, que es un reglamento, el RECESATE, que se llama comúnmente. Y este reglamento, pues, que aún ya está muy alineado a la ley, ayuda bastante también en trabajos eléctricos. Lamentablemente la 043, que es de hidrocarburos, todavía está en vigencia, ¿no? O sea, no hay un cambio radical para eso. Esto, a su vez, con respecto a la base legal nacional mínima en concerniente al tema de la reactivación del plan COVID en el tema de lineamientos. No dejo de lado tampoco otros lineamientos del MINSA, ¿verdad?, que están asociados al tratamiento de pacientes. Valga verdad, estimados participantes, cuando uno ve temas de bioseguridad, no solamente es en el entorno, ¿verdad?, internamente hablando de la obra, sino también es, Dios no quiera, haya un caso positivo de COVID, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué lineamiento seguir? Por eso el MINSA ha dotado de mucha reglamentación, ¿verdad? O en bioseguridad también se ve el tema de comedores, que en algunas obras deberían tener, o la alimentación. Tenemos que alinearnos a otros lineamientos, como el caso, por ejemplo, para restaurantes y comedores y todo lo que es alimentación.
y hay normativa para eso, ¿verdad? Del produce. Entonces, hay que referenciarnos de muchas normas. O en el tema de transporte, por ejemplo, ¿no? Tanto transporte público como privado o en interior de operación, estas 4 normas que ven ustedes en pantalla te dan ciertas luces generales, algunas específicas, pero hay que también referenciarnos de otras normas, como las normas de protocolo de sanitarios para transporte. O sea, el compendio legal, estimados participantes, es muy amplio. Por eso, sugerencia personal, tienen que empaparse bastante de los requisitos, ojo, de los requisitos de otros sectores para que ustedes puedan plasmar, para que ustedes puedan delimitar su alcance. Hay otros controles, por así llamarlo, bases referenciales internacionales, como de la OPS, que es el Organismo Panamericano de Salud, que es como una agencia regional en Latinoamérica, interamericana, que es muy buena. Ustedes lo pueden bajar inclusive desde la web de esta empresa, de esta entidad, pero ustedes ya lo tienen inclusive dentro de la bandeja de información que va a estar en cartera para que ustedes lo puedan bajar. Estas 2 últimas son interesantes porque son directrices de buenas prácticas en obras de construcción de España, por ejemplo. España se ha caracterizado por dotar de normas tan intensas, tan detallistas y tan libre para poder acceder, que me gustó mucho estos dictámenes o directrices. Ojo, es de otro país, obviamente, ¿no? Y tiene mucha similitud con nuestros protocolos. Y la otra que es de Colombia, que son protocolos de bioseguridad a nivel nacional de ese país, para todos los sectores. Para todos los sectores. Lamentablemente, en nuestro país no existe normativa específica de bioseguridad, literalmente hablando. Lo llamamos lineamientos, protocolos, que ayudan bastante, ¿ya? Pero veamos qué significa el tema de bioseguridad, según la OMS, para que ustedes también tengan ciertas luces de conocimiento y tal vez ya vayan sacando cierta idea de qué va a estar contemplado esta sesión. La OMS ha definido y ha ratificado inclusive que la bioseguridad es el conjunto de normas y medidas. Hasta ahí son directivas, ¿verdad? Directivas, procedimientos, lineamientos legales, normas legales inclusive, para proteger la salud del personal. Y la salud, como ustedes saben, y según la OMS, es el equilibrio emocional, psicosocial, personal, social, familiar. O sea, integral dentro de una organización. Es buscar esa salud, ¿verdad? Frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. Para este caso del coronavirus, que es un riesgo biológico, tenemos que adoptar medidas y normas. Y las normas y medidas, estimados participantes, no solamente son las dotadas por cada sector, en el caso de la obra pública, sino la que ustedes tengan en conocimiento y en competencia. Por eso, por favor, hagamos un esfuerzo. Este es un esfuerzo bastante radical que tenemos que hacer cada profesional que estamos en esta materia, seas de salud, seguridad o de obra. Tenemos que empaparnos y ser muy autodidactas. Empaparnos de otros rubros, leer normativa, compartir información en redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter. O sea, hay mucha información en cartera que hay que leer, inclusive hasta opiniones de profesionales. Hace un par de días, Sopeso y Sopergo, que son las entidades, son círculos de profesionales, tanto de salud ocupacional como sociedad de ergonomía, han mandado una carta pública al MINSA a nombre de Víctor Zamora, ¿no? El ministro de Salud, para poder exhortar que cambie rápidamente las medidas que están siendo radicalmente mal entendidas, ¿no? La IMC, que ahora de 30 ha pasado a 40, y el tema de los años, ¿verdad? 65 años ahora en edad de alto riesgo. Entonces, inclusive dan sus definiciones. A su vez también están fomentando que se cambie bastante, que el Estado promueva muchas capacitaciones, sensibilizaciones, ¿no? Entonces, la bioseguridad es saber qué vas a hacer a fin de que la salud personal en riesgos biológicos se vean favorecidos. La prevención. A lo que está expuesto el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. O sea, aquí te da un universo total, ¿verdad? Bioseguridad a los pacientes, que ya vamos a ver después cómo se debería
porque hay empresas que han tomado literalmente lo que dice el NINSA, Balacer 87, que es de construcción, y lo han hecho a su modus operandis, o sea, lo ha hecho de manera personalizada cada protocolo. Entonces, la idea es que se mantenga esto controlado y conociendo. En conclusión, cuando ustedes escuchen bioseguridad, es normas y medidas para proteger la salud, pero de 3 factores o riesgos: peligros biológicos, químicos y físicos. ¿Conforme? Insumos químicos, ruido, polvo, ¿conforme? Entonces, pero vamos a atacar exclusivamente al riesgo biológico. Entonces, vamos a entrar ya exclusivamente en estas 3 o 4 diapositivas que vienen a continuación. Son criterios que es de bioseguridad que son obligatorios. Ojo, son obligatorios de tener en cuenta. La bioseguridad es importante. Por eso, lo que vamos a ver ahorita son normativas asociadas y requisitos base para que ustedes puedan evitar que la salud de sus trabajadores estén en prevención. Ya ustedes no me van a dejar mentir. Los que van a irse a activar a la sobra van a ser gente de menos de 65 años, salvo que la norma no cambie en estos días, ¿verdad? Y gente que estén sin síntomas, inclusive bajo una previa revisión. El resto de personas más de 65 años van a estar en sus domicilios por teletrabajo y mucho cuidado ahí, pues, ¿no? Porque va a haber una carga mental, una salud mental bastante vulnerable al tema emocional, ¿verdad? Entonces, mucho se habla de tener control, de protocolos, pero muy poco se habla de la salud mental, que también está en los protocolos, ¿eh? Pero no veo, o sea, no veo ese enfoque que le está dando pues el gobierno al tema de salud mental. Hace poco, al día de ayer, estuve escuchando al director de salud mental del Perú, donde promovía mucho, pues, ¿no? El ejercicio, la interacción personal con las familias, o sea, un tema de planificación familiar, no en el sentido de reproducción, sino en un tema de convivencia, recreación familiar, lo cual no hacemos. La gran mayoría de personas que están en base 65 para arriba tienen mucha experiencia, mucha técnica. ¿Se imaginan lo que va a pasar cuando se reactive estas obras públicas? ¿Se imaginan inclusive que la entidad que contrata las obras públicas se entere que ustedes están subiendo tal vez el presupuesto porque va a pasar? O sea, ahí tiene que haber mucha comunicación, mucha empatía, que lamentablemente muchos creen que no va a haber, y sí va a haber. En otros países ya se está dando, ¿no? Reactivación parcial, pero con coordinaciones entre ambas partes, entidad pública y el contratista que va a hacer el trabajo. Una clave de la bioseguridad es que como medida de prevención de salud es que llenemos la ficha de sintomatología, que esto ya está bastante conocido por cada uno de ustedes. Es una ficha que está como anexo 2 en el protocolo 239 y 265, que todavía no ha cambiado el contenido. Lo que ha cambiado según la 265, que es uno de los cambios de la 239 en los protocolos del MINSA, es que ahora te lo da el empleador. El empleador te va a dar esta ficha para que tú la llenes. Antes tú la llenabas. No había mucha afinidad quién originaba o generaba este formato. En cambio, ahora lo va a hacer el empleador. Siguiente punto es que tengamos en cuenta todo el tema de cualquier cambio organizacional. Acá, mucho cuidado, estimados participantes. A ver, lamentablemente, en estos últimos 60 días, casi 60 días de coyuntura, he tenido algunos clientes en este rubro, tanto a nivel público como a nivel privado, que se preocupan mucho por pucha, ¿qué hago con el plan? ¿A quién lo remito? Oye, ¿quién elabora el plan? ¿Quién lo aprueba? Oiga, ya tengo el plan, ¿lo puedes revisar? Y la gran mayoría de contenido están asociados al COVID, ¿verdad? ¿Qué hacer para que el COVID no contagie? Pero muy pocas empresas están reactivando o están redireccionando este punto que ve aquí. Revisar y hacer cambios organizacionales. ¿A qué se refiere esto? Hay muchas obras públicas privadas que se van a reactivar y van a estar a un 60, 50 o 30% de avance. Y cuando vayan a ir, tal vez vayan a ver máquinas ya obsoletas, no, bueno, exagero, o tal vez mobiliario en mal estado,
¿verdad? Contaminación de materiales, tal vez, orden y limpieza, o tal vez no hay el presupuesto. O sea, esos temas que van a afectar a la gestión. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo 5 oficinas para capacitación. ¿Cómo hago el aforo? No tengo áreas de capacitación. Yo no tengo un comedor. Todos almorzaban en la calle. O sea, esos cambios, que a pesar que son impacto al COVID, también son cambios funcionales, que deberían evaluarse sus riesgos. Evaluar riesgos de gestión. ¿Qué pasaría si mi trabajador no va a los cursos por miedo que yo promueva? ¿Qué pasaría si es que yo cuando convoque a un trabajador por teletrabajo, a un ingeniero de 65 años que conoce mucho, es mi trabajador, lo convoco, se contagió? ¿Qué hago? Y a pesar que yo le doy seguimiento, ¿ah? O sea, ¿o qué hago cuando yo vaya a obra y veo que el presupuesto tiene que aumentarse en EPPs, mascarillas, respiradores, desinfección, en infraestructura? ¿Qué hago cuando vaya a mi obra y no tenga espacios suficientes para poder distanciarme 1.5 metros? Esos son riesgos operacionales que tienen que pensarse desde ahora cómo abordarse. Así como les digo, estimados participantes, no está en las normas. No está. Solamente las normas promueven riesgos a la salud, ¿verdad? Que obviamente no quiero decir que no sean malos, o sea, es inherente, pero esta parte tengan mucho cuidado. Saber qué riesgos, de acuerdo a su infraestructura, jerarquía a través de personal, es complicado tenerlo muy, muy definido, pero hagan una lista de qué posibles riesgos pueden encontrarse, no de COVID, sino riesgos operacionales, conforme y tomen acciones, a fin de que, porque es fácil comprar un desinfectante, es fácil comprar un EPP, es fácil comprar EPPs 95, 90, 96, 97, 98, o sea, o FPP 2, 3 o 4, lo que hubiese en el mercado. Es muy fácil. Ahora ya hay un poquito más de demanda, ¿verdad? Hay más stock. Eso es sencillo. Replicar todo lo que las normas nos piden, excelente. Pero el tema que le voy a decir a la entidad pública, mira, mi espacio no me lo permite, oye, ¿sabes qué? El EPP, el proveedor no tiene, o sea, esas cositas tienes que tomarlo de manera inmediata. Siguiente punto como norma de bioseguridad que hay que tener muy en cuenta para la salud de los trabajadores. Descarte al ingreso a obra. Al ingreso y al reingreso, por favor. Ya lo vamos a ver más adelante. El ingreso cuando se vayan a activar aquellos puestos que no son vulnerables, ¿verdad? Suena feo lo que lo voy a decir, pero gente que está en menos de 65 años para atrás, ¿verdad? Pero también tiene que estar previa revisión, ¿verdad? Por ejemplo, la OEPS, que es la Organización Panamericana de Salud y es parte de esta bibliografía, si ustedes la leen, ahí dice literalmente que no es necesario que los trabajadores de obra usen el EPP específico para el COVID. N95, mascarilla, no es obligatorio. Pero pone un paréntesis con un asterisco, ¿no? Al pie de página que dice, siempre y cuando no seas más de 60 años, ojo, 60 años, pero acá en el Perú es más de 65, síntomas, ya que ustedes saben, hipertensión, el tema de asma, diabetes, etcétera, etcétera. A su vez, que tengas contagio previo, o sea, ya te da ciertos puntos, pero también aclara que también puedes colocar EPPs específicos para obra, aquellos que van a estar expuestos al virus. Estimados participantes, los que están en obra, y más aún aquellos que son grandes obras públicas. A veces las obras son muy distanciadas, las obras que están en pista, es muy amplio el trabajo. Ahí tranquilamente se puede usar mascarillas quirúrgicas, porque hay más de 1,5 metros de distancia, respetando obviamente los protocolos de bioseguridad, limpieza, desinfección, EPPs, ¿no? No vas a usar N95, pues, ¿no? Eso dale a trabajadores que van a estar expuestos al virus directamente. Caso, atención al cliente, vigilancia, o el área de salud en el trabajo, el área de SOMA podría ser, dependiendo también de tu infraestructura. La gran mayoría trabaja a la intemperie, frente a pistas, frente a público. Tal vez, dependiendo del tipo de actividad, se especifica el tipo de EPP. Por eso, una revisión al ingreso del trabajador es primordial. Y Dios no quiera, al reingreso también, porque lamentablemente existen
personas que pueden tener el virus asintomático y vayan a su casa, ¿verdad? Volver después de 14 días o dependiendo de la criticidad, otros 14 días más, y así pues, ¿no? Otro factor que es primordial para el tema de bioseguridad, la señalización. Lo que ven en pantalla, lamentablemente no está en la norma técnica de señales de seguridad, de Indecopi, ¿verdad? Eso no está. Tampoco está el modelo, porque ahí ustedes en esta norma técnica de Indecopi, que es de señalizaciones, hay una serie de infografías modelo, ¿no? Riesgo de caída, de corte, de caída de desnivel. No está este modelo que ven en pantalla. Este modelo es de una consultora que está comercializando y me parece excelente, respetando las medidas de diámetro, diagonal de ángulo, cuando es prohibición. Pero úsenlo, por favor. Primordial al ingreso de la obra, en las áreas comunes, en todas las áreas de oficina, en la obra, mayormente en un gran panel, si pueden un panel enorme, excelente, ¿ok? O así como difunden su mapa de riesgo, también. Esta es otra medida de bioseguridad. Estoy cuidando al riesgo biológico. Y una manera administrativa, según la jerarquía de controles, es la señalización. Otro punto es colocar al ingreso de la obra señalética de compromiso de cumplimiento. ¿Quién cree que firme? La alta dirección, la gerencia, más el residente, el área SOMA inclusive. Yo me comprometo a cumplir los requerimientos de los protocolos tal, con acorde a las normas que acabo de mostrar. Es una fe. Así como ustedes, aquellos que tienen la ley implementada, o un ISO 45, por ejemplo, se comprometen, ¿verdad? Hacen un acta de compromiso de la alta dirección. Yo me comprometo a cumplir con los requisitos de salud y seguridad en el trabajo. El aforo es otro tema. Ya en estas 2 últimas semanas tengo clientes de que tienen problemas, bastante problemas con el aforo. ¿Cómo es posible? En esta sala de capacitación entraban 35 y encima sentados. Ahora tengo que tener 1,5 metros de distancia, o sea, separar en 2 turnos tal vez, o cada 10 tal vez personas. No tengo la infraestructura. Los protocolos te exigen que si no tienes esa infraestructura adecuada, te protejas con EPPs. Ahí sí podría pensarse en N95 tal vez, o ventilación directa tal vez natural, conforme, y desinfección permanente a los trabajadores. Desinfectamos con rociadores, con desinfectante el aula de capacitación y a los 15 minutos se ingresa. Se puede hacer eso. Pero eso que te digo no está en las normas, ¿verdad? Tú tienes que ver, y acá sí una verdad absoluta, estimados caballeros y señoritas, ninguna norma te especifica literalmente paso por paso qué hacer, ¿verdad? Entonces, tienes que buscar información. Médicos ocupacionales, enfermeros, especialistas en seguridad industrial, ingenieros higienistas, hay ingenieros en seguridad y salud en el trabajo de universidades de renombre, ya como formación, como profesión, una recomendación conforme. Entonces, hay que permanentemente buscar ese compromiso de cumplimiento. El aforo, tengan mucho cuidado, saber qué zonas voy a tener el aforo. Obviamente, en la parte de obra, en la zona de albañilería, mantenimiento, maestranza, trabajos eléctricos, soldadura, ver el aforo, pegarlo afuera, señalizarlo. ¿Sí? O sea, tienen que hacerlo. Calcular en base a la 42F, que es un reglamento de seguridad industrial, todo el tema del aforo, sería excelente que lo tengan, ¿sí? Porque eso es vital que lo tengan para promover que el trabajador sepa, en esta obra o en esta área están promocionando que me cuide, que se respete 1,50 m. Eso es bioseguridad, estimados. Bio es a nivel biológico, suena un poquito infantil, y la seguridad es qué estoy haciendo, qué control tengo para que ese riesgo biológico no entre. Ustedes saben que el COVID es muy pesado y no sobrevive a los 2 metros, ¿verdad? Salpica a través de la nariz o de la boca y cae. Y llega máximo hasta 2 metros y cae al piso. Y dura entre 7 u 8 horas en el calzado. Entonces, mientras haya más distancia, es mucho mejor, ¿verdad? Y no requieres necesariamente
mascarillas 95. Yo no quiero decir que no hay stock, sino hay que sensibilizar al trabajador. No porque porque hay puestos de trabajo más peligrosísimos que un trabajador que está soldando. A él le darás pues un EPP con doble filtro para respirar, ¿verdad? Y con un uniforme pues de cuero antiflama para que no se incendie. Entonces, pero hay EPPs específicos por trabajo, pero no tampoco pensar que, N95, tengan mucho cuidado también con la publicidad, ¿verdad? El N95, según el último anexo que está en el MINSA, el último anexo que está en el MINSA, este anexo, vamos a ver un ratito por favor, para reconfirmar, el anexo número 3, que está en el 239 del MINSA, ahí están los tipos de PPs. Los riesgos muy altos y altos requieren N95, el resto no. Los medianos no es obligatorio. Y ustedes, por naturaleza, estimados caballeros, con el debido respeto, y también señoritas, no son una empresa de alto riesgo. Me refiero ante el COVID. Ustedes no están expuestos al COVID por naturaleza. No como si fueran salud o una morgue o una ambulancia o un enfermero, ¿verdad? Entonces, concluyendo, el EPP tiene que estar adecuado y tiene que ir acorde también a la protección del tipo de aforo. Otro punto de bioseguridad, lo que usted ya conoce, el tema de la limpieza, el tema de la higiene, lavaderos, jabones líquidos, que tienen que estar distribuidos. Hagan un esfuerzo como obra, por favor, de distribuir, así como tienen un mapa de riesgo, donde están todos los riesgos de la obra, y está difundido y publicado, también tienen que tener, por favor, zonas críticas. Ojo, lo que les digo no es obligatorio, ¿ya? Pero es una forma bastante sensible de comunicar al trabajador, cómo debería dotarse de todo, al menos rápidamente. Yo estoy parado aquí donde se encuentra el lavadero. Y rápidamente, bueno, obviamente en los puntos de inicio de obra o control de vigilancia al ingreso de cada obra, de cada sección, oficinas, salidas de los vestuarios o entradas de los vestuarios. Otro punto es lugares donde hay alto tránsito, tal vez a la salida del comedor, o puntos donde van a colocar tal vez mesas para el almuerzo con las condiciones adecuadas que pide la G050 cuando es comedores. No se olviden de eso. Otro punto y medida de bioseguridad es que se identifiquen zonas críticas de aglomeración de personal. Acá hay que ser muy sincero. Lo que ven en pantalla, aquí en la foto, es muy común verlo, ¿verdad? Ahora he visto casos, he visto empresas, he visto algunos ejemplos de protocolos que no van a usar esta fotografía, lo van a hacer por megáfono o a nivel de perifoneo con sus parlantes. Entonces, es una maniobra bastante radical. ¿Saben por qué? Porque hacerlo con perifoneo ayuda a que comuniques, ¿verdad? Pero ¿cómo aseguras de que se asegure el personal a tomar conciencia? Ahí se entra un poco más la inspección, la autosuficiencia en tomar el interés necesario. Porque todo trabajador, miren, hemos estado casi 60 días estamos ya confinados. Cada trabajador, perdón, cada persona tiene un punto de vista distinto en asimilar el hacinamiento. Hay muchos que no pueden soportar, tal vez, el estar encerrados en 4 paredes, en un departamento de 80, 90 metros cuadrados, o hay algunos, hace 2, 3 semanas, qué pena que un amigo mío, muy cercano, profesional bastante bueno en el tema de seguridad, salud en el trabajo, ha fallecido por un aneurisma, producto de esta tensión. No conseguía trabajo, estaba desesperado porque todavía no se reactiva muchos rubros. Él es rubro más en mina, pero mina es más explotación. Él es interior, mina es complicado. La carga operativa de la deuda, el refinanciamiento, murió de una gran fulminación. Obviamente que lo que les digo es algo crítico, pero por favor, mantengámonos bastante positivos. Suena un poquito muy poético, ¿ya? Pero uno, la OMS promueve mucho que hagamos ejercicios una vez a la semana. Perdón, una vez a la semana o 2 veces como máximo o hasta 3 ideal. 45 a 50 minutos. Nos alimentemos acorde a nuestra talla, a nuestro peso. Durmamos entre 8 o 7 horas. Compartamos momentos de confraternidad familiar. Eso recomienda la OMS para evitar el estrés y salud mental. ¿Se imaginan
esas personas que van a estar aglomeradas van a ir, suena un poquito infantil, pero ¿qué nos espera afuera? Entonces, el empleador tiene que saber identificar qué zonas son críticas. ¿Qué zonas son críticas? El otro punto es el tema del control diario del personal etario. El término etario así está especificado, ojo, está especificado dentro de la resolución 087, ¿sí? Que es protocolos de construcción. Etario significa acorde a una edad, ¿sí? Y la edad es mayormente la que es de alto riesgo, y ustedes saben cuáles son de alto riesgo. Qué pena que se haya aumentado de 5 años más, ¿verdad? ¿Y por qué se ha aumentado? Porque semanas pasadas, creo yo, es punto de vista personal, muchas sociedades del país, en salud ocupacional, en el tema de riesgos, se quejaban de eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué 60 años? Inclusive los empresarios, ¿no? Los empresarios, ¿no? O sea, un personal se va a jubilar a los 65 años. ¿Qué? ¿Quieres que lo jubile a los 60? ¿Qué voy a hacer? Habían cartas hasta la Sociedad Nacional de Industrias. Esta es carta abierta, no es que yo lo diga. O sea, a nivel empresarial, como que hay mucho empuje para el cambio de normas, ¿verdad? Pasó lo mismo con la ley 2011, mandaba a la cárcel, ¿verdad? Bueno, hasta ahora la manda, ¿verdad? A la cárcel. 10 años de cárcel, ahora lo han bajado, después de 6 años, cambiaron, ¿verdad? Con la 122, poco a poco cambió las normas, pero es porque hay un empresariado que está siendo vulnerado y va a ir cambiando. Por eso, estimados participantes, por favor, empápense de las normas, sean autodidactas, busquen otras normas de gestión, no solamente país. Otro punto es el aforo que ya vimos, pero en el transporte. Ustedes se imaginan, el transporte va a cambiar. Me adelanto a la presentación. Se está exigiendo que el transporte obviamente sea de un tercero. Si es propio, excelente, porque hay mejor control, pero de un tercero. Y el tercero tiene que cumplir estos requisitos mínimo. 2 veces al día tiene que limpiar, desinfectar su unidad. Vehículos, exteriores, manijas, asientos, neumáticos, pedales, freno de mano, todo, ¿verdad? 2 veces al día. A su vez, llevar careta, llevar guantes, llevar protección quirúrgica, ventilación permanente, ¿sí? Ventanas abiertas, sino compartimientos en la parte superior que vayan en contra del viento, o a favor del viento, perdón, para que se lleve el virus. A su vez, señalizaciones internamente dentro de los vehículos. Y algo que me llama la atención de la 087, que es el protocolo sanitario, es que está promoviendo como bioseguridad que, uno, promover que se haga transporte privado a los trabajadores a sus domicilios en lugares cercanos. Promover, no que sea obligatorio. Pero detectar personal que va a pie, excelente, respetando los controles. Y también detectar personal que usa los vehículos públicos, buses, taxis, ¿sí? Y te lo dice así literal. Aquellos trabajadores que se trasladen por vehículos públicos van a llegar a la obra y van a ingresar a los 30 minutos después. Literal, es literal. Yo les comento un tema de la OPS, ¿ya? De el Organismo Panamericano de Salud, ¿no? Que es el regente regional de la OMS, ¿no? Estaba leyendo, eso lo tienen también en su información, que dice que el trabajador, cuando use un vehículo público, me refiero a obra, se dirija a obra y vea que el bus no hay el espacio suficiente para el 1.5 metros o asientos libres, no va a subir. Tiene que esperar el siguiente bus hasta que consiga uno que cumpla con los espacios. Y más aún te dice, esta demora va a ser justificado como demora en el trabajo, como justificación. ¿Se imaginan ese cambio de paradigma? Esto que recomienda la OPS es interesante, ¿verdad? Pero a ver, acá en nuestro país, ¿se imaginan al día siguiente qué va a pasar? Cuando se reactive, ¡guay! El que menos va a colocar como sustento, no me demoré porque hubo 5 buses que no tuvieron espacio, estaban llenos. Pero ya se ha activado esos 30 minutos una vez que se llegue a la obra.
¿verdad? Pero por eso, empápense de otras normas. Algunas son sacadas de los pelos, suena un poquito duro en otros países, pero la verdad es que hay que conocer, esto es nuevo. En redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, hay muchos, yo los llamo así ya, iluminados que están sacando publicidad, cursos, yo te voy a decir cómo salir de la crisis. Y si tú ves su currículum, su perfil, son emprendedores, de ningún tipo de rubro en especial. Son, con el debido respeto, los vendedores. O sea, hay, con el debido respeto, ¿cómo me vas a sacar de la crisis si es algo nuevo esto? ¿Cómo lo vas a hacer? La última pandemia fue hace más de 100 años. Entonces, tengan mucho cuidado en las capacitaciones, estimados participantes, ¿sí? Porque esto es la versión número 1 todavía del protocolo, ¿ah? Todo lo que veamos aquí son temas de bioseguridad, pero para que vaya en tu protocolo versión 1 o versión 0, como tú quieras llamarlo, ¿verdad? Ahora vamos a empezar un poco ya hablando de las buenas prácticas. Lo que vamos a ver a continuación, a partir de ahora, son buenas prácticas de una empresa, hasta 2 empresas, y he hecho un mix de cómo están haciendo sus buenas prácticas en bioseguridad. ¿Sí? Lo que ven en pantalla es lo que esta empresa de rubro construcción, de obra pública, obras privadas inclusive, tienen muchos proyectos. Esta empresa tiene 2 proyectos, uno acá en Lima y otro en parte de Ica, de Pisco, ¿ya? Entonces, ellos, por ejemplo, van a hacer limpieza y desinfección. Primero han establecido una desinfección general, que es semanalmente en todas las oficinas y centros de labores y oficinas, van a aplicar nebulizado o pulverizado en frío, que está al costado. Acá está esta foto de la izquierda, es el pulverizado en frío, ¿verdad? Algunos en mochila, otros así en mano. Con el tiempo, eso tiene que estar en un presupuesto, y lo vamos a ver más abajo, ¿eh? Un ejemplo de presupuesto. Y ahí ven un cronograma semanal y las zonas en el lado izquierdo, con sus respectivos insumos, concentración, el método y el EPP a usar. Obviamente que se recomienda que lo haga un tercero. Hay muchas empresas certificadas, autorizadas por la DIGESA para que se pueda emprender limpieza en centros laborales, pero pidan las certificaciones, el EPP y sus planes. Esto es un ejemplo, ¿sí? La idea es que se dé registro, ¿verdad? Si es semanal, ¿quién lo hizo? ¿A qué hora fue? 2 veces al día en zonas comunes y en las maquinarias y equipos también. Y en las áreas que van a tener capacitaciones previo plan para que no traigan al tercero cada vez que se les ocurra. O tal vez adquirir estos equipos previa capacitación del proveedor que les da, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que ustedes pueden tomarlo en cuenta. Ahora, ya hablamos, ojo, lo que ven aquí en pantalla es algo literal de la empresa. Yo no he copiado, por ahí he mejorado los nombres tal vez, o he cambiado los nombres tal vez para que no quede nada confidencial, pero miren lo que pone la empresa por puesto de trabajo. Cada trabajador tendrá a su disposición un atomizador. Hay empresas constructoras, obras, que están pensando en dar un kit a cada trabajador. Gel, atomizador, desinfectante, un rollo de papel toalla absorbente, ¿sí? Guantes de látex en general, aquellos que son a nivel comunitario, y otros guantes para tipos de trabajos como insumos químicos tal vez, que no va al caso, pero se puede usar. Es un kit, ¿verdad? Y a su vez se le da un kit con agua inclusive. Agua no potable, sino agua para beber, porque se mantienen hidratados dentro de la obra. Entonces, acá esta empresa da 500 mililitros de un atomizador a inicio de la jornada para que se desinfecten en los puestos de trabajo. Otros que hacen, ponen esa desinfección conforme en los zapatos también, ¿verdad? Porque un zapato puede traer virus y dura entre máximo 8 o 9 horas en el calzado. A su vez, me adelanto, una vez que ya estás desinfectado por puesto de trabajo, me han enviado, por ejemplo, ahora por la tarde, o hoy por la tarde, una fotografía de unos lockers o casilleros que va a adquirir una obra, por ejemplo. Pero lo común es que veamos un locker, tú abres la puerta y ves solamente un nivel o 2 niveles, ¿verdad? Pero este locker se abre de 2 maneras y es personal por cada trabajador. Un lugar para colocar el EPP
el kit EPP, tu uniforme debidamente colgado, ¿sí? Con una bolsa inclusive que se desinfecta, y al final, muy al fondo, se encuentra tu ropa civil, ¿verdad? Para que todo esté limpio y desinfectado. Pero eso es inversión. Con el tiempo, el gobierno, el Estado o el Ministerio de Vivienda se va a dar mucho cuenta de, ojo, todavía no hay reactivación operativa. Estamos en etapa de planificación de este plan, ¿verdad? Va a salir nuevas actualizaciones tal vez. Asimismo, dice, por puesto de trabajo, diariamente el servicio de limpieza, que es un externo en este caso para esta empresa, dentro de su jornada aplicará con paños una solución de hipoclorito de sodio o ácido hipocloroso en las superficies de las oficinas. Primero, con detergente para limpiar todo lo orgánico, suciedad, y después esta sustancia para que desinfecte. ¿Sí? A nivel de materiales o insumos, ¿qué hizo esta empresa? Los materiales que ingresen a las varias sedes de la empresa deberán ser desinfectados previo al ingreso en las instalaciones. Pulverizado o nebulización aplicando ácido hipocloroso. Esa foto que vimos anteriormente de un señor con su pulverizador se puede realizar media hora antes, 15 minutos antes, a todas las herramientas e insumos, maquinarias inclusive. O lo otro es con atomizadores con 70% de alcohol en adelante, con desinfectante de manera manual. Lo podrás hacer, pero los tiempos... Estamos hablando de programar turnos, reprogramar tal vez horarios de ingreso a vestuarios o de inspección. Entonces, vean la manera, lo más recomendable es invertir, estimados caballeros. Sé que esto va a aumentar, pero primero hay que ver cómo está la realidad de cada obra. Ver qué se puede costear de manera inmediata o rápidamente hacerlo manual poco a poco hasta automatizarlo, ¿verdad? O sea, esto es una gestión del cambio que mucho nos habla servir, mucho nos habla la política de modernización del Estado, la gestión del cambio. Ahora se ve, pues, ¿no? Que tanto el Estado va a ser permisible con el contratista, subcontratista tal vez, para que el cambio se dé en paralelo. Pero eso es un cambio que poco a poco se tiene que dar. Asimismo, los trabajadores serán responsables de la desinfección de las herramientas que utilicen. Cada trabajador deberá tener a su disposición una botella de medio litro con atomizador, lo cual contendrá una solución ácido hipocloroso o alcohol isopropílico, 70 grados de 2 a 5 mililitros de agua, para asegurar desinfección de equipos y materiales antes y después de cada uso. No se olviden del gel, ¿verdad? Que es el gel antibacterial, que puede generar gases y puede causar posibles incendios cuando uno va a usar o va a colocarlo dentro de equipos eléctricos, ¿sí? Pasar 15 minutos o media hora para observar que ya no existe esos poritos de gel. Conforme tengan en cuenta eso y colóquenlo en sus matrices de inspecciones. Ok. Ahora, comedores. Los comedores tienen que tener también desinfección. Ojo, lo que estamos viendo son temas reales, ¿eh? No es nada de protocolos del MINSA. No me refiero literalmente, sino lo han adecuado a una realidad de una obra. En los comedores, obviamente, muchas obras no tienen comedores. Tienen que habilitar comedores adecuados. No permitan que coman en la calle. Sería muy riesgoso. Y más aún, no es que va a una pensión. A una pensión, pero esa pensión es de una persona natural, ¿no? Privada no es, pública tampoco. O sea, ¿qué? Tienes que hacer una inspección del área de trabajo donde van a inspeccionar, o sea, las condiciones tienen que estar dentro de la obra. ¿Conforme? Entonces, este control que ven aquí en pantalla es tanto para el proveedor externo que te va a traer la comida y buscando un lugar para poder almorzar o cenar, tomar desayuno tal vez, o para empresas que tienen su comedor. Desinfección de alimentos permanente, ya saben ustedes la mezcla, peróxidos o ácidos acéticos en función de fabricante también. Desinfección de mesas y utensilios. La desinfección de las mesas y utensilios debe realizarse después de cada uso, por eso que cada comensal tendría que ir. O tal vez colocar dispensadores para poder limpiar, aunque es un poquito no tan fiable porque son dispensadores fijos. ¿Qué van a hacer con los microondas? Estimados caballeros, señoritas que trabajan en obra, ¿qué van a hacer si hay un comedor con microondas? Tienen que limpiar el microondas, obviamente, mírenlo. Esas prácticas se ven en otros países, acá no está todavía, pero es algo lógico, pues.
sea, con el debido respeto, es sentido común. Es mucho sentido común. Pero el sentido común a veces nos escapa por el miedo. No permitan que no nos metan miedo, ¿sí? Mientras respetemos nuestro espacio, nuestra libre distancia, EPPs, no nos va a pasar nada. Pensemos en nuestras familias. ¿Ustedes se imaginan si nos pasa algo? Muchos proyectos familiares, hijos, hijas, graduados, gente que dependa de nosotros, se van a ir por el sendero oscuro. Tengan mucho cuidado. Horario de desinfección. Los espacios y otros deben ser entre las 6 y 6:45. Bueno, esto lo ha establecido esta empresa porque ellos entran 7 de la mañana. Y todo el tema de áreas comunes, baños, herramientas se hace entre ese periodo. Posiblemente, si es algo manual, en el caso de herramientas y equipos, lo pueden hacer cada persona, ¿verdad? Pero eso se requiere, pues, recursos adicionales. Recomendación, eso se coordina con el proveedor externo que se encarga de estas desinfecciones, pero es permanente. Hay que definir bien qué es permanente, qué es semanal, qué es diario. La máquina de carga pesada, dependiendo de la cantidad de horas, puede ser hasta 2 veces a la semana, 3 veces por semana. Si es diario y son 2 turnos por cada persona, son distintos operadores, cada uno tener conceptos básicos de bioseguridad, limpieza, kit de seguridad, no, agarrarse de los pasamanos a la hora de subir tal vez a un mixer o a un cargador frontal con los guantes de látex debidamente protegidos, mantenerse con los EPP adecuados. La limpieza de espacios, ¿qué nos dice esta empresa? Diariamente el servicio de limpieza asegura una higiene conforme. Debe hacerse a espacios, mobiliario, escritorios, bueno, para la parte de oficina, manijas, puertas y en otras que se tocan con frecuencia. Esto también aplica para carga pesada, ahora lo vamos a ver más adelante. Dicho proceso de limpieza debe ser realizado previamente al inicio. De igual manera, se debe de establecer la frecuencia de limpieza. La norma 087 te obliga a que sea las zonas comunes 2 veces al día, diariamente. ¿Sí? Si lo puedes hacer, excelente. Si no, haz intervalos. El personal de limpieza será incapacitado en la manera adecuada de desinfectar. Escuchen aquí, ¿eh? Usa respiración o mascarilla N95. Esta empresa ha establecido todo personal de limpieza, hombre, mujer, tiene que usar N95. Y ustedes saben que el anexo 3 del MINSA, la 239, te dice que solamente es para labores de muy alto riesgo y alto riesgo. Bueno, a esta empresa en su matriz y per se le ha salido que sale alto riesgo, transparente. En otras empresas, no, a mí sale mediano riesgo, pero yo lo voy a comprar igual N95, porque ellos van a desinfectar las zonas. Es mucha conciencia y criterio técnico para poder establecer. El anexo 3, donde te hace el cruce de EPPs con puestos de trabajo o nivel de riesgo, perdón, es general, pero está en ustedes, ¿eh? Dotar también los equipos necesarios acorde al tipo de infraestructura. Puede ser que en una obra el área, las oficinas de residencia, gerencia, estén ventiladas y otras no, tal vez. Entonces, hay más riesgo en estas que no están ventiladas. Entonces, ahí debería haber esta protección N95. Depende mucho de la infraestructura. Previa a la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, remoción orgánica e inorgánica, o sea, suciedad con detergente mediante fricción y después la desinfección. Conforme. Para el tema de oficinas se debe limpiar permanentemente las cortinas, ya que siempre están expuestas a ventanas, ¿verdad? Donde el virus podría haberse esparcido. Siguiente. Ahora veamos los vehículos. Hay empresas de obra que tienen vehículos propios, ¿verdad? Me refiero a carga liviana. Se habla de vehículos propios, limpieza y desinfección. Desinfección es botar, eliminar virus y bacterias. Limpieza es materia orgánica inservible, materia a veces hasta tangible, ¿verdad? Entonces, la desinfección es semanal y diariamente. En esta parte, ojo, no hay en la norma 087 de protocolos una medida así mínima. Te dice diariamente, perdón, máxima, te dice al menos diariamente limpia tu vehículo. Pero acá esta empresa lo ha hecho de 2 maneras. Semanalmente los vehículos livianos. Las camionetas deberán ser desinfectadas a fondo.
con atomizado o nebulizado, con esos aspersores que vimos con mochila, con manguera, por el exterior e interior. Eso es semanal. Diariamente, cada trabajador que conduce deberá contar con un atomizador, el cual tenga en su interior una solución de ácido hipocloroso o alcohol de 70 grados. Se debe priorizar las superficies más tocadas, pues, ¿no? Timón, pedales, freno de mano, la manija de cambios, tablero de control, asientos, ¿verdad? Espejos retrovisores, o sea, eso ya está estipulado en esta empresa. A nivel de limpieza, que mayormente son temas orgánicos, basura, por ejemplo, semanalmente hacer lavado preventivo de las camionetas aplicando paños con jabón neutro en el asiento y los pisos, y quincenalmente lavado profesional. Mira, chicos, chicas, o sea, esto de acá es una labor adicional, ¿verdad? Que no se hacía, que debemos de traer a un tercero. Se puede traer a un tercero y podemos decirle, oye, tenemos un área de lavado o te lo llevas o ya veremos, ¿verdad? Pero previa certificación de que ha hecho la desinfección. Transporte de personal. Semanalmente, los vehículos deberán desinfectarse a fondo, con el rociador en frío, ¿verdad? El pulverizador en frío. Lo que le digo pulverizador no está en la norma, ¿ya? 087 ni en el MINSA. Es una herramienta que se está usando bastante y es muy eficaz, por no decir muy efectiva, conforme, pero respetando todos los protocolos de protección para el personal. Diariamente, el conductor es lo mismo que el anterior, ¿no? Con su atomizador, superficies que tocas o no tocas. Acá hay un tema, ¿no? Se debe de incluir, porque lo he visto en otras entidades públicas, empresas privadas inclusive, hay trabajadores que usan el vehículo para transportarse en obra dentro a otros proyectos, de Lima a Ancash, de Lima a Ica, por ejemplo, ¿no? Y en el trajín tienen que abastecerse combustible, ¿verdad? Y ese es transparente. Se puede hacer, pero con las condiciones sanitarias. ¿Qué EPP voy a usar? ¿Qué gafas voy a usar? ¿Sí? Constantemente limpiarme los zapatos, tal vez, con un desinfectante antes de subir al vehículo, o aquellos que están en ruta y tienen que ir a los servicios higiénicos. Un control adecuado. Esta empresa era bien radical en su protocolo. ¿Qué temperatura bajas? ¿Con qué ingresas? O sea, es un control. ¿Por qué tanto control y trazabilidad? Porque Dios no quiera, estimados participantes, en caso que suceda un caso positivo, ¿dónde descartas que fue el contagio? ¿Dónde? ¿Dónde lo haces? No, que fue en el bus, pero ¿en qué parte? ¿En qué? No, es que bajó al baño. ¿Y cómo sabes que entró con fiebre y sin fiebre? Entonces, tampoco hay que ser tan radical ni tan control de astronauta, pero sí tener criterio para saber en qué momento controlar y evitar posibles contagios. Semanalmente, la limpieza ahora. Lo otro era desinfección y limpieza semanalmente. Y quincenalmente, lavado profesional. Aspirado, desinfectado. Ojo, esto es una idea. Puede ser inclusive cada 3 días a la semana, la limpieza, ¿no? No lo sé, depende del uso también, ¿no? Maquinaria pesada, semanalmente, esta empresa que muestro como ejemplo, es lavado preventivo de la maquinaria aplicando paños, jabón neutro, tanto ventanas, neumáticos, manijas, volante, tablero de control, plumas, escaleras, ventanas, asiento, partes expuestas, ¿ya? Entonces, quincenalmente se debe realizar un lavado profesional que incluya la limpieza a fondo del exterior, por ejemplo. O sea, esto de acá no está en los protocolos del MINSA, ni tampoco en la 087 tampoco. Eso está, se han referenciado estas normas, pero la empresa lo ha alineado a su realidad. Yo lo puedo hacer quincenalmente, tú lo harás cada 2 días o una vez al mes, pero asegurando que esa frecuencia no provoque una posible sintomatología, ¿no? Al inicio de obra, ¿sí? Tienes que identificar la matriz I per C, conforme la matriz I per C. Esta matriz I per C, como ven en pantalla, y muchos preguntan en las capacitaciones, en las empresas, ¿qué pongo en mi anexo? ¿Qué voy a informar al MINSA y al Ministerio de mi vivienda cuando suba mi plan? Mi I per C, mi total de I per C.
Mire, recomendación. Esta matriz que ven aquí, modelo, porque es, bueno, es un modelo real, es un resumen del del IPC grande que ustedes tienen. ¿Conforme? Aquí ven en el lado izquierdo todos los puestos, bueno, son como algo de 10 hojas con el IPC, modelo resumen que ven en la pantalla. Solo he tomado un ejemplo. Aquí ven 5 puestos de obra, el tipo de puesto, el tipo de peligro, el riesgo, la consecuencia, y he resumido de frente la probabilidad y la severidad. La probabilidad ustedes saben que es una sumatoria, ¿no? Siguiendo la RM050, que son los formatos de IPC, ¿verdad? Son guías, perdón. Entonces, acá han colocado el resumen y le han salido 3 puestos de riesgo medio, que son para el residente de obra, técnico electricista y operador del mixer. Y sus respectivos controles. En cambio, para el auxiliar de compras le ha salido un riesgo bajo. El IPC al detalle se encuentra en otro IPC, ¿eh? Acá eso es un resumen nomás. También le voy a pasar el IPC al detalle al ingeniero Flores para que lo vean, no hay ningún problema. O sea, toda la sábana de información de toda la evaluación. Pero tienen que colocar, por favor, esta matriz IPC. ¿Qué riesgos, qué puestos de trabajo tienen riesgos altos, muy altos y medios? Y también bajos, ¿verdad? Para todos los puestos de trabajo. ¿Qué más va como control de bioseguridad? Porque apoya mucho al tema de controles a la salud. La temperatura. Ojo, lo que ven en la pantalla es literal, lo de la empresa modelo. ¿Eh? La temperatura deberá ser tomada por el personal de vigilancia todos los días. Ojo, vigilancia, lo cual me da a entender, si este señor va a tomar la temperatura, va a estar expuesto, ¿verdad? A él se le da N95, a él se le da caretas, a él se le da guantes, bueno, como todos, ¿no? Porque es alguien que va a estar expuesto al virus directamente, al ingreso de la instalación y a la salida de la instalación. Y para el caso de los contratistas y trabajadores, cuando salgan o vuelvan a ingresar. Cuando sale un trabajador o sale un contratista, es previa autorización tiene que estar autorizado por el residente y por el médico inclusive. Mínimo por el residente, conforme. En el caso de clientes, proveedores, subcontratistas que acudan a la empresa, se tomará la temperatura. ¿Quién hace esto? Hay algunos médicos que se han quejado que la última actualización de la 265 del MINSA dice que el médico, el profesional de la salud, tiene que tomar la temperatura. O sea, un momentito, o sea, ¿por qué dicen sopeso y sopergo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué una labor tan operativa? ¿Por qué no colocamos sensores de temperaturas? ¿Por qué no? También es un sesgo, ¿verdad? Estar ahí, dale, complicado. Pero es mejor, mire, hacerlo a nivel de vigilancia no hay ningún problema, pero la norma es contraproducente porque lo exige que lo haga el área de salud y seguridad en el trabajo. Pero esperemos que haya un cambio, ¿ya? Porque me parece a nivel personal que las labores operativas se hacen de alguien que está en permanente, ¿verdad? Contacto con el personal. No quiero decir que se contagie más el vigilante, sino es quien esté en primera instancia, ¿verdad? Siguiente, se usará un termómetro digital sin contacto, infrarrojo. Toda persona que presente temperatura, observen, estimados participantes, según la resolución 087 de construcción, lo mínimo, o sea, más de 38, o sea, hasta de 38 para arriba, si tienes, es alto riesgo. Pero acá esta empresa lo ha estipulado menos. No. Acá en mi empresa, 37.8 grados es lo mínimo que tienes que tener. Si no, si es más, observado. En caso de temperaturas mayores, se le pedirá que regrese a su casa y mantenga el aislamiento y que se comunique con el servicio médico. Otra queja de sopeso y de sopergo en sus cartas abiertas. ¿Cómo es posible de que me estén a mí como médico pidiendo de que vigilancia o posibles visitas físicas? Lo puedo hacer a nivel online, por Zoom, por GoToWebinar, ¿no? O sea, hay una serie de redes sociales que se pueden hacer, interacciones sociales. O sea, son otros vacíos que lamentablemente se dan en la realidad. Las pruebas serológicas y moleculares ustedes saben de que son más estrictas y son las que determinan qué tanto los anticuerpos, en qué nivel se encuentran peleando con el virus, si es que lo tienes. Y más aún saber cuánto tienes
cuánto tienes de días con el virus en el cuerpo, ¿verdad? En cambio, las rápidas son solamente sí o no. Entonces, esta empresa, esta obra, ha recomendado, bueno, en base a lo del MINSA, este control de bioseguridad. La aplicación de pruebas moleculares o serológicas con fines de retorno al trabajo serán realizadas en puestos de trabajo como mediano riesgo. ¿Sí? Será realizada para puestos de trabajo catalogados como mediano riesgo, el cual está mayormente expuesto al COVID. ¿Sí? Posteriormente, esta prueba se realizará según necesidad. Claro, pues, porque lo que van a ordenar al trabajo son los de mediano riesgo, no de alto riesgo. Entonces, a ellos sí su prueba serológica, los que van a ir a trabajar. En los otros puestos de trabajo, considerados bajo riesgo, esta prueba será potestativa y se realizará según necesidad de casos y controles. Todos nuestros proyectos en campo, el personal directamente, o sea, los de campo, están en obligación de hacerse pruebas serológicas y o a la gente subcontratista. O sea, este punto que ven abajo está muy amarrado al de arriba. Los de mediano riesgo, que son gente de operación, van a estar en permanente control de estas pruebas, con fines al menos al ingreso, ¿ya? Y habría que ver a quiénes, tal vez que tengan algo de 59 años, 60 años, los primeros tal vez, después si verán los que tienen 40, 35, 28, es una cuestión de que ustedes disciernan en base a la jerarquía también de la medicina ocupacional de su entorno. Lavado de manos. ¿Qué nos dice esta empresa con respecto al lavado de manos? Nuestra empresa distribuirá la cantidad y ubicación de puntos de lavado. Yo les comentaba un mapa de distribución de lavaderos. Por favor, hagan ese trabajo, hagan ese esfuerzo. Uno de los puntos de lavado o dispensador del alcohol deberá ubicarse al ingreso del centro de trabajo. Ni bien ingreso, ¿cómo me lavo? Voy al baño, también debe estar eso. En los puntos muy comunes, colocar esta señalética. En la parte superior de cada lavado, como dice el MINSA, tiene que establecerse señalética, la metodología. Uy, perdón, me fui hasta el final. Discúlpeme, me fui hasta el final. Semanalmente, riesgos, temperaturas. Ahora, las pruebas, esas son las pruebas serológicas, ¿sí? O sea, al inicio de obra no se olviden, ciertos sectores poblacionales, por así llamar, por puesto de trabajo, tienen que tenerla clarísima, ¿ya? Clarísima y clarísima. No olvidar, los que vienen de su casa, de mediano riesgo, para abajo, tienen que pasar pruebas. Mediano riesgo sí o sí, las serológicas, dependiendo de la edad también. Y las que son bajo riesgo, no es obligatorio. Inclusive las que son por puesto de trabajo a nivel de pruebas rápidas. ¿Conforme? Ahora, ¿qué hacemos ante un caso sospechoso? ¿Qué hacemos ante un caso sospechoso? Obviamente que el MINSA ya ha determinado sus protocolos, ya ha determinado inclusive qué hacer cuando tengas un caso COVID y en tu casa cómo cuidarlo, pero esta empresa, por ejemplo, ¿qué ha determinado? Primero, de identificarse un caso sospechoso en trabajadores de puestos de bajo riesgo, ojo, dice bajo riesgo, se deberá, o sea, cuando uno está en teletrabajo, ¿verdad? A aplicar la ficha sintomatológica. Yo estoy en mi casa y con las comunicaciones sé que tengo esos síntomas, lleno la ficha y lo mando por web, por correo o a través de el WhatsApp, no hay ningún problema, que también es válido ante una fiscalización. Aplicar la prueba serológica o molecular en casos sospechosos según lo establecido por el Ministerio de Salud. Ya sabemos que esta empresa, solamente para los que son riesgo crítico, perdón, mediano, son los que van a merecer la serológica porque están en alto riesgo en campo, pero si estás en puestos de bajo riesgo, no es obligatorio. Al menos las moleculares sí podría ser. Depende de lo que te establezca en MINSA también. A su vez, también se tiene que informar al MINSA a través de un sistema integrado que tienes un caso confirmado. Después, identificar casos o contactos en el domicilio, tal vez un trabajador o un familiar o un entorno vecinal también trabaje en la misma empresa,
comunicar a la autoridad de salud, eso lo hace la empresa obviamente, y se debe dar seguimiento diario. Perdón. Y hacer seguimiento clínico a distancia, diario. ¿Ok? Pues eso es lo que las entidades, los profesionales de la salud tenían mucho en problema. ¿Por qué diario? ¿No? ¿Y por qué no interdiario? ¿O por qué y no cada 2 veces, o a través del mismo trabajador que me informe, ¿no? O no tal vez necesariamente todos los días, sino tal vez por teléfono o por videollamada, o sea, ver la manera. Al inicio de obra es el lavado de manos y la idea es que se tenga necesariamente todo el tema de permanente, ojo, permanente cumplimiento, permanente seguimiento y lo más importante, ojo, eso es lo más importante, que ustedes, ojo, ustedes tengan toda la importancia necesaria cuando uno se va a desinfectar. Acá hay un tema importante, estimados participantes. Cuando uno empieza a implementar medidas de bioseguridad, ojo, medidas de bioseguridad, es importante tener en cuenta, ¿sí?, que todas las acciones que ustedes en aras, ojo, en aras de la salud en el trabajo, sean acorde a sus protocolos que ustedes están estableciendo en pantalla, ¿sí? Estén estableciendo en pantalla. Lo cual me da una cierta discrepancia porque a veces en las empresas, cuando hemos mostrado todos estos protocolos, todos estos niveles de riesgo, o inclusive cuando uno ve niveles de riesgo propiamente por puesto de trabajo, solamente colocan los del área operativa. No, tiene que ir acorde a todas las áreas inclusive, ¿sí? A todas las áreas. Y por eso que es primordial tener en cuenta lo siguiente. Evalúen permanentemente riesgos. Voy a escapar de esta diapositiva y voy a compartir la matriz de riesgo que les había mostrado, que les había prometido, ¿sí? La idea es que ustedes de alguna manera se puedan permanentemente comunicar con su supervisor de obra. ¿A qué se refiere esto? Acá hay un tema importantísimo, estimados participantes. Cuando uno inicia obra, lamentablemente hay muchas aristas cuando uno está en permanente convicción. ¿Cómo me irá? No tengo mi protocolo. Oye, ¿este protocolo está o no está acorde a mis necesidades, a mis requerimientos? Entonces, hay un tema que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a verlo un ratito, por favor. Vamos a ver ese protocolo. Perdón, esa matriz hiper C, que sí quisiera que la vieran. Es una matriz modelo, no es que sea tampoco una versión radicalmente final, porque miren, lamentablemente no existe todavía a nivel legal una, una normativa que ayude, ojo, que ayude a decir cómo voy a hacer mi matriz hiper C. Y esa es una gran pregunta que se hacen muchos consultores, muchos implementadores, responsables inclusive en la supervisión de obra. ¿Cómo hago mi matriz hiper? ¿Qué tipo de criterios tengo que tener en cuenta? Por eso, estimados participantes, esta matriz que vamos a ver ahorita a continuación es primordial tenerlo mayormente en un nivel no tan crítico porque van a decir, sí, qué difícil la matriz o qué campos voy a utilizar. Muy bien. Esta matriz que ven aquí es de una obra. Solamente yo he sacado la matriz asociada a los riesgos del COVID. ¿Conforme? Porque la matriz hiper C, ustedes saben que es una gran sábana de peligros y riesgos por trabajos en altura, espacios confinados, trabajos de mantenimiento, trabajos eléctricos, en el tema zonas de maestranza, transporte de carga, de mercadería, ¿no? O sea, encofrado, lo que fuese. Acá solamente son riesgos y peligros asociados al COVID. Aquí hay un tema importante. Esto es un peligro biológico que tiene que detectarse oportunamente en qué zonas podría existir. Entonces, esta matriz hiper está
Vamos un poquito a reducir el zoom, un poco más. Perdón, un ratito, vamos a ponerle, a ver, 50 de zoom para que se pueda leer un poco más. Ahí está. A ver, acá hay un tema importante. Un ratito, por favor, estoy acomodando la pantalla. Ok. Esta matriz es tanto para un tercero como gente propiamente de la organización. Si se dan cuenta, aquí hay elaborado por el agente de vigilancia, supervisor de vigilancia, o sea, me refiero a los ABPs o al personal que está expuesto en la puerta como seguridad patrimonial, y lo aprueba el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿no? Obviamente que acá tienen que adicionar los campos que están arriba, el RUC, razón social, etc. Entonces, las actividades que ven aquí en pantalla son propiamente del área de vigilancia. Su actividad, supervisión y vigilancia de actividades, infraestructura, áreas de trabajo. Aquí, esta actividad es del puesto de trabajo vigilancia, actividad de rutina, y lo hace un tercero. Lo hace un tercero. Acá hay dos peligros para este caso. Un tema psicosocial, causado ¿por qué? Por un aislamiento en el trabajo. ¿Por qué? Porque el personal que se encuentra dentro del grupo tiene más de 65 años. En este caso hay vigilantes que hay en esta empresa dos casos. ¿Qué requisito legal le aplica y la consecuencia? En este caso, estrés laboral o tensión mental. Salud, que impacta la salud. ¿Qué clase de control? No existe en ese momento y sale un nivel de riesgo actual bajo, pues, ¿no? ¿Qué control administrativo se adiciona y se evalúa nuevamente? Pues, ¿no? Exámenes médicos ocupacionales, a pesar que está prohibido hacer exámenes médicos ocupacionales hasta que se reaperture el estado de emergencia, pero acá se están proyectando para hacer este tipo de exámenes médicos, programa de pautas activas. Ojo, este señor se encuentra en casa, o sea, están promoviendo cursos virtuales. A su vez le han enviado el plan COVID. Y después se vuelve a revisar y reevaluar riesgo residual. Otro riesgo que tiene este señor es biológicos. Pero ¿por qué se ha separado? Ahora lo vamos a ver. No es que sea por el mismo formato, sino que, si se dan cuenta, riesgo biológico, el peligro que está expuesto el vigilante es al COVID. ¿Cuál es la descripción específica del peligro? Exposición al COVID, SARS-CoV-2, perdón. Requisito legal, la consecuencia, a quién afecta, perdón, un ratito, y no hay controles. Pero acá sale de alto riesgo. ¿Por qué? Por la consecuencia, bueno, porque puede causar muerte o infecciones respiratorias, neumonía, ¿verdad? Ingeniero, Entonces, por favor, pueden bajar su micrófono, ingeniero, tan amables. Después, ingeniero, dígame. sí, no se nota, no está en la pantalla compartida sobre el matriz. No está compartida la matriz. Sí, ¡Wow! sí, Caramba. ingeniero. Y Un poco. recién me confirman, Dios mío. ¡Wow! Ingeniero. Disculpen, entonces, ha sido mi culpa. Ha sido mi culpa. Muy bien. Entonces, esa matriz que ven aquí en pantalla es una matriz Excel en donde están todos los peligros, ¿sí? Pero solamente peligros asociados al COVID, estimados participantes. Acá hay un tema importante, ¿sí? Solo le estoy mostrando los peligros del COVID. En este rubro de construcción, obras públicas, le estoy mostrando dos tipos de puestos, operativos y vigilancia, para que sea como ejemplo. El área de vigilancia, aquí está en el lado izquierdo, están las actividades de vigilancia. ¿Qué puesto de trabajo es? ¿Qué tipo de actividad? Personal expuesto. Hay dos tipos de peligros que se han detectado, psicosociales y biológicos. ¿Por qué psicosocial? Porque hay un aislamiento del trabajo, del trabajador. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene más de 65 años que están en casa. ¿Qué requisito legal? Su consecuencia, el estrés laboral o la tensión mental. ¿Qué tipo de impacto a la salud o seguridad? A la salud. ¿Qué clase de control? No existe. Por eso, de que sale un nivel de riesgo bajo, porque es un tema de bajo riesgo, me refiero porque está fuera de los riesgos. Pero, como es un tema psicosocial, el estrés y la tensión mental, la consecuencia es uno, ¿verdad? Y ustedes saben que siguiendo los niveles de riesgo, esta es la RM050, y la 1 es
a la salud no genera ningún tipo de daño, porque está en casa inclusive el trabajador. Pero acá se ha recomendado incluir más controles para reevaluar, y sigue siendo bajo. Pero veamos este puesto de vigilancia que tiene otros peligros, biológicos, por ejemplo. El COVID-SARS, por naturaleza, acá sí hay mucho cuidado en la descripción. El peligro es exposición al COVID-SARS-02. ¿Qué requisito legal aplica? Que sería la 239, 265 y el tema de mi vivienda. La consecuencia que puede ser muerte, infecciones o temas respiratorios. Ustedes acá pueden listar todos los tipos. No hay control, obviamente, pero sale aquí un nivel de riesgo alto. ¿Por qué? Porque la consecuencia puede ser muerte o neumonía, tal vez. Y además, porque no existen controles, ¿verdad? Y aquí se ve la diferencia en la separación. ¿Por qué se ha separado? Porque hay dos controles que ha implementado esta empresa. Temas administrativos, capacitaciones, exámenes médicos, pruebas activas, señalizaciones, EPPs y plan de vigilancia. Y a su vez, ingeniería, porque el área de vigilancia va a tener instalado mamparas de policarbonato o de mica transparente para evitar ese contagio de los 2 metros o de las partículas del virus cuando haya contacto con terceros. Entonces, después, evaluando, si se dan cuenta, evaluando, ¿sí? Ya se tiene un riesgo moderado. De alto pasa a moderado, lo cual es un riesgo bastante interesante porque se mantiene controlado estos niveles de riesgo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de esta matriz. Pero ahora pasemos ahora a una parte operativa. Se ha escogido 2 puestos de trabajo, un operador que hace uso de herramientas eléctricas y armado de andamios tubulares. Los andamios, una vez que se adquieran, certificados obviamente, tienen que estar desinfectados con sus rociadores, ¿no? En frío, sí o sí. O vean la manera de hacerlo a nivel integral para que no haya ningún problema en el contacto. Pero va a estar expuesto el trabajador. Y aquí pasa la misma suerte, ¿verdad? El tipo de peligro que es el COVID, su descripción, requisito legal, la consecuencia, no hay control, nadie tuvo control para eso, y sale nivel de riesgo alto, ¿verdad? Y la misma situación se replica solamente que aquí se están añadiendo controles más administrativos y de EPPs, pero no hay controles necesariamente de ingeniería. Ustedes pueden tomar esta matriz como versión inicial, versión 0 si desean. Yo la voy a estar colgando, se lo voy a pasar al ingeniero Flores para que lo suba de manera inmediata, para que ustedes lo puedan usar. Ojo, solamente estoy mostrando, o ven en pantalla, estoy mostrando principalmente peligros asociados al COVID. Pero ustedes tienen, y esta matriz sirve como modelo resumen para la matriz que les he mostrado en la presentación, ¿verdad? Ese resumen que solamente te dispone qué tipo de riesgos hay por puesto de trabajo. En primera instancia muestra los de alto riesgo o muy alto riesgo, y poco a poco vas decantando los que no tienen alto riesgo, no sean medianos y bajos. Muy bien, muy bien. Como conclusión de nuestra sesión en el día de hoy, la idea de estos criterios de bioseguridad, el más importante de todos es la limpieza, desinfección, EPPs, la permanente comunicación, señalización. Eso es lo que hemos visto en esta sesión. Pero a su vez, estimados participantes, no se olviden, por favor, que tienen que permanentemente actualizar su matriz I per se. No esperen que lo haga un experto. A ver, le voy a ser muy sincero, ¿sí? Tranquilamente ustedes pueden haber hecho esta matriz, ¿verdad? Como expertos en obra, en salud segura en el trabajo, empaparse de muchas normas. Por ahí, por ejemplo, he visto algunas matrices I per se que en la evaluación de exposición, por ejemplo, ustedes saben que este modelo RM050, están recomendando, no, yo me guío del anexo número... ¿Cuál anexo es? A ver, del 239. El anexo número 3, donde está todo, perdón, miento, dentro del 239 y la 265, que son los protocolos, si ustedes leen, ahí se establece qué actividades son de alto, mediano y muy alto riesgo y de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, hay empresas que, bueno, como mi empresa no es de alto riesgo, no tengo exposición crítica, y bajan de puntaje 3 a 2 tal vez, ¿no? O mi consecuencia no es grave,
lo bajan a 2 o 1. O sea, la idea es que ustedes puedan sincerar qué metodología usar. Recomendación, usen la metodología de la RM050, donde ven la probabilidad, severidad, exposición. Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a abrir el nivel de exposición. Ustedes ven ahí, por ejemplo, para la probabilidad se ve la gente expuesta, procedimientos existentes y capacitación. Ustedes van a tener ahora aforos, por ejemplo. Van a reducir la cantidad de exposición. Tal vez antes ustedes colocaban puntaje 4 como índice. Van a bajar a 2 porque ha bajado el número de personas. O van a tener procedimientos inexistentes, mentira, ya tienen ahora protocolos que lo han adecuado, ¿verdad?, a la realidad. O el tema de exposición. Entonces, hay empresas que aquí, en este campo que ven aquí en pantalla, es donde han añadido un campo más. Por ejemplo, yo voy a añadir aquí un campo más, donde dice salud ocupacional, lo pongo aquí, y pongo según normativa, según RM 239-265. 265. Aquí colocas tus 3 niveles, muy alto riesgo, alto, bajo riesgo, mediano riesgo. Entonces, en base a eso puedes también colocar. Otros lo ponen a nivel de normas OSHA, como la 390, o sea, dependiendo los niveles de riesgo ante una exposición al COVID. Depende también del rubro que estés expuesto. Ustedes se imaginan hacer el IPRC de una funeraria, de una morgue, eso va a estar permanentemente en alto riesgo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, para finalizar nuestra sesión, para pasar a la plana de preguntas, por favor, como sugerencia, recomendación y o conclusión, por favor, sean autodidactas, investiguen metodologías de IPRC. Esta metodología que les doy les va a servir mucho para su versión inicial de todas sus matrices. Pueden añadir esto a su matriz original que tienen con todos los riesgos y peligros. Acá no hay mucha, o sea, no hay que ser bastante científico para hacer una matriz IPRC, sabiendo que tú eres el experto del rubro. Sí, obviamente te empapas de conocimiento, llevas tal vez más cursos sobre estos temas biológicos, puedes tener gente profesional que te pueda ayudar con experiencia en temas biológicos, monitoreos permanentes, en ingeniería. Si se dan cuenta, el tema de ingeniería como controles en el IPRC va a ser el que más va a tener más impacto, porque el tema administrativo ya lo tenemos en cartera, procedimientos, protocolos, EPPs, pero el tema de ingeniería es lo que aforo, distribución de personal, rediseño de mi área de trabajo, ¿se imaginan? Es decir, es mucha más planificación desde la obra hasta la operación. Muy bien, estimados participantes, les agradezco mucho su atención, su participación, y estamos en espera de que nuestro ingeniero Flores nos pueda presentar vuestras interrogantes y o preguntas. Ingeniero Flores, por favor, si fuera tan amable de poder compartirnos las preguntas. Ahí tiene, ingeniero, a ver si lo puede visualizar. Pues un poquito abrir, perdón, un poco más de zoom. Ahí está, dale. Vamos a leer. Yo voy a leer, ya es la misma temática, ¿verdad? Voy a leer y lo voy a responder oportunamente. Muy bien. En obras públicas, ¿cuál es el procedimiento para la aprobación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID en obra? ¿Quién lo elabora? ¿Quiénes lo aprueban? ¿Con qué tipo de documentos es aprobado el plan? ¿A qué sistema de sube el plan aprobado? ¿Quiénes lo fiscalizan? Muy bien. Este plan en obra, indistintamente si es obra pública o de privada, se sube a la plataforma tanto de Mi Vivienda como también automáticamente lo va a ver el MINSA. Porque si ustedes abren la plataforma del MINSA, no les va a salir el compendio de rubros. Conforme en Mi Vivienda van a activarse a través del link de esta entidad, lo van a subir, ¿ok? Va a pasar de 3 a 5 días porque lo va a revisar el MINSA, lo va a revisar SUNAFIL inclusive, pero a nivel documentario, ¿verdad? Entonces, eso va a pasar entre 3 a 5 días para que le envíen ustedes una resolución para ser activada. Pero tienen ustedes que describir el proyecto que van a activar. Ahora, ¿quién lo elabora? Lamentablemente no hay por ninguna parte del protocolo quién lo va a elaborar. ¿Conforme?
¿Quién lo aprueba? Sí, lo aprueba el comité. Pero me adelanto, o te digo una buena referencia, quien lo elabora va a ser el profesional que según el anexo 1 de los protocolos de MINSA puede ser el enfermero o el médico ocupacional. Un enfermero a partir de 20 trabajadores o un médico a partir de 100 trabajadores. ¿Verdad? Conforme. Ahora, ¿quiénes lo aprueban? El comité y o el supervisor de salud y seguridad en el trabajo. Eso es transparente. ¿A qué sistema se sube? Ya lo comenté, a un sistema del Ministerio de Vivienda, ¿sí? Y también automáticamente lo va a visualizar el MINSA para que también sea revisado o cualquier observación. ¿Quiénes lo fiscalizan? SUNAFIL. SUNAFIL o alguna entidad regional proveniente de SUNAFIL de acuerdo a tu sector. Siguiente pregunta. Si un trabajador es detectado como un caso positivo y es enviado a cuarentena, ¿qué tiempo debe pasar para que pueda reintegrarse a obra y qué protocolo debemos tener? Bueno, según el MINSA, ni bien se detecte un caso positivo, se envía a su casa, ¿verdad? Al domicilio. Bueno, previamente se le asigna un área donde va a estar reposando con ventilación, recursos necesarios, y después se manda a su domicilio con un vehículo privado que respete todos los implementos de seguridad y bioseguridad, de acuerdo a las normas de transporte. Siguiente, va a pasar 14 días, porque eso es lo que dura el virus, para su confinamiento en casa. Una vez que, pero previa comunicación diaria con el médico de la empresa. Después llega a la obra y pasa por un despistaje. Si se sigue, pasa otros 14 días más, previa comunicación al MINSA. Conforme, hasta que se dé la luz verde. Pregunta 3. La inclusión de comedor, alimentación, protocolos, más EPPs, perdón, la inclusión del comedor, alimentación, protocolos más EPPs, genera un adicional promedio de 120.000 soles de un proyecto de 3 millones promedio. Este proyecto ya alcanzó su máximo porcentaje de presupuesto adicional. ¿Qué pasará en caso que haya un decreto? Buena pregunta, excelente. Esa pregunta es muy común en unas obras públicas mayormente. Es cierto lo que usted dice. Como les comenté en cursos pasados, lamentablemente no hay resoluciones, decretos que promuevan este desfase. Y yo les digo, en otras experiencias como España, ¿verdad? O en Francia inclusive, donde se está poco a poco esto reactivando, hay mucha empatía entre la entidad pública y la contratista. Pero previa resolución, hasta cierta cuantía de proyecto, se va a ampliar tal presupuesto. O sea, existe. El proyecto inyecta presupuesto para el apoyo sostenible de las obras. ¿Verdad? Entonces, sí es cierto lo que usted dice, o sea, tendría que salir resoluciones que apoyen a ambas partes para que no genere conflictos y las obras que están inclusive de gran cuantía, como usted dice, no se tenga paralizada. Tercer punto, la inclusión de... perdón, siga por favor, ingeniero Flores, la pregunta 4. Para los trabajos de montaje, desmontaje o estructuras metálicas que se hacen de noche, amanecida, ¿cuál debería ser el protocolo en cuanto a desarrollo? Ah, interesante. Lo máximo, esa es una pregunta interesantísima. A ver, cuando uno rompe su reloj biológico, ¿verdad? El circaniano que se habla, cuando uno es a nivel pues biológico, ¿verdad? El almuerzo, desayuno, la cena, o sea que se complica cuando uno trabaja de noche y más aún de amanecida. Esos riesgos generan, aunque no lo crean, potenciales pérdidas de defensa en el sistema inmune, porque no se alimentan bien. El circaniano, ese ciclo como que se ve complejo, el sueño, el cansancio, o sea, genera esos potenciales casos de debilidad en el sistema inmune. ¿Qué me atrevo a decir dentro del plan? Ustedes, si es que van a escoger un plan, perdón, van a escoger un proyecto que ha estado avanzado para ser reactivado, porque hay que comunicar al MINSA y a mi vivienda qué proyecto vas a activar. Ese proyecto necesita labores de noche, tiene que haber seguimiento permanente, horas de sueño, descansos inclusive, otros recursos inclusive, que deben estar dentro de tu plan del COVID. Eso sí, no hay ningún tema de descarte, tiene que haber ese tema de control. Pregunta 5. Para el reinicio de obra, ¿se presentará un adicional para implementar EPPs? Claro.
Si te refieres como adicional presupuesto, claro que sí. Claro que sí. O sea, es un presupuesto que es un adicional, como ya comenté anteriormente, tiene que estar debidamente conciliado con la entidad a fin de que se mantenga aceptado, pues, ¿no? ¿Conforme? ¿Qué más preguntas, por favor, si es que pueden subir? A ver, vamos a ver. ¿Para un proyecto nuevo también se adjunta el plan de seguridad de COVID o solo se realiza el presupuesto? Bueno, se realiza el presupuesto, ¿sí? No solamente se aprueba internamente, sino se tiene que tener un presupuesto, mascarillas, pulverizadores, EPPs, labores de ingeniería o tal vez mobiliario nuevo para la nueva infraestructura que se va a implementar. Se tiene que aprobar presupuesto y ese presupuesto se tiene que adjuntar al protocolo o al tema del plan de prevención que vas a subir a las entidades correspondientes, ¿sí? ¿Conforme? ¿Qué más? A ver, ¿qué más preguntas existen? En zonas alejadas rurales donde no hay un centro de salud cercano, es necesario incluir un tópico en obra. Interesante. A ver, yo les comento, ¿sí? El detalle es que inclusive se han quejado esta semana muchos especialistas técnicos, perdón, especialistas en construcción, porque, oye, ¿cómo hacemos con esas entidades, empresas, obras públicas que tienen o están muy alejados? No hay médicos ocupacionales. Ese es otro vacío inclusive. Inclusive en este anexo 1 del MINSA, de la RM239, se habla mucho de que a partir de, o sea, si tienes 20 trabajadores con labor de alto riesgo, o sea, según ESTR, tienes que tener tu enfermero o enfermera. Más de 100 trabajadores, recién entra el médico. ¿Sí? Entonces, la idea es que si el médico va a estar muy demandado, sí tendrías que tener un tópico. Pero los exámenes médicos que tú vas a estar obligado a hacer poco a poco, porque ahí por ahí preguntan, ojo, no es obligatorio porque estás promoviendo que se exponga el personal. Entonces, ese centro médico tendría que ayudarte. Como tópico no, porque el tópico sí necesita tener atención inmediata, ¿verdad? Técnica, pero y el tema ocupacional no lo ve cualquiera, ¿verdad? O sea, tendrías que tener el apoyo de ese centro médico especializado que te da los servicios médicos ocupacionales. Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la empresa, no, qué pasaría a la empresa si los trabajadores de la zona se contagiaron y no se puede continuar con la ejecución de la obra? ¿La aceptarían a suspensión? ¿La caería? Ah, interesante. A ver, qué nos dice dentro del sistema de prevención del COVID por el MINSA? Cuando suceda un caso positivo, sea de el lugar de trabajo o de alrededores, o de una persona planilla, o de cualquier modalidad practicante, inclusive, cualquier modalidad CAS, CAP, tiene que identificarse, enviarle abono a su domicilio, delimitar el área afectada, ojo, delimitar el área afectada. Siguiente, saber qué áreas están vulneradas. Siguiente, todavía no comunicas a la autoridad, pero tienes que saber cuál es tu área afectada para poder paralizar esa área. Tú la puedes paralizar. Antes, en los lineamientos que han sido derogados, tú informabas directamente a la autoridad, Ministerio de Salud, y se paralizaba. Ahora no, ahora tú puedes, como empleador, paralizar si tú detectas que tu área ha sido afectado. Después, comunicas al MINSA para que estén en comunicación y a SUNAFIL también, para que dé seguimiento y puedas reactivar posteriormente, o tal vez puedas cerrar toda la obra. Siguiente punto. Elaborar el protocolo de seguridad genera gastos. ¿Quién asume esos gastos? ¿El contratista o la entidad? Ya respondí esta pregunta, la vuelvo a responder.
le voy a ser muy sincero, no hay respuesta real ahorita. Ahorita no, la entidad va a decir, no la estimo, yo no lo hago. Estimados contratistas, estimados profesionales, no hay todavía sinceramiento en esto, pero me adelanto, van a salir lineamientos generales, lineamientos, resoluciones para que haya comunicación empática. Ya se está dando en otros países. Lo que hay en otros países se está ahora replicando. Estos protocolos de construcción no es que sea de un gurú de construcción en el Perú, ni que Capeco lo haya hecho, sino ya viene de otros países, Chile, Costa Rica, Venezuela, España, ¿verdad? Entonces, Colombia. Entonces, es lo mismo que va a pasar acá. Va a haber resoluciones donde se estime inyecciones tal vez presupuestales para esta responsabilidad. Pregunta siguiente. Para el reinicio de obra, ¿se puede generar un adicional de obra que contemple las partidas en el plan de prevención? Claro, no hay ningún problema. Se puede generar cualquier partida. Excelente. Adicional inclusive. ¿Cuáles serían los requisitos de los enfermeros y médicos? Un enfermero tiene que tener mínimo 36 horas semanales y 150 horas al mes. Dentro de su competencia, diplomas o especializaciones. En los médicos, grados de maestría, ¿sí? En algunos casos para mediano rubro de alto riesgo, no necesariamente una maestría, sino estudios de especialización. Es que acá hay un tema, acá se requiere gran demanda de médicos. Por tanto, hay muchos médicos con quien he conversado de que están preocupados porque toda su vida han estado en minas, en construcción o en petróleo, y ahora van a ir a industrias, van a ir a textiles, a restaurantes, transporte. O sea, es complicado esto. Pregunta 13. Pero ojo, no quiero decir que no se vea. Van a haber resoluciones, van a haber cambios, ¿sí? Paulatinos, que el Estado tiene que promover poco a poco. Para el caso de proyectos sociales, ¿cuál es el procedimiento de elaboración de esta documentación? Dado que en muchos casos se trabaja con la población. Aquí hay algo certero. Tú tienes que identificar quiénes van a ser tus puestos de trabajo o personas vulnerables. ¿Se acuerdan que le dije al inicio que la organización tiene que tomar en cuenta los cambios organizacionales? Bueno, ahí entra esta parte. No solamente voy a velar por el cumplimiento de mi gente, también gente de la población. Tal vez les dotaré PPs, les comunicaré de las buenas prácticas que hace la empresa para evitar contagiarlos. Es todo eso, ¿no? Es todo un protocolo que debe estar dentro de. Pregunta 14. En edificios con actividad mixta, comercio, oficinas, comida, ¿qué consideraciones se debe tener para elaborar el plan anti-COVID del edificio? Bueno, a ver. Buena pregunta. Si se refiere, por ejemplo, es lo que se llama el coworking, ¿verdad? Ese coworking donde en un piso hay un banco, en el segundo piso hay una textil, a nivel de oficina me refiero, o en el tercer piso hay un restaurante. El propietario del edificio tiene que tener su propio plan COVID, porque ese es su rubro, alquiler, ¿verdad? Pero ese plan COVID tiene que incluir controles asociados, incluyendo a los que están dentro de su edificio. No es que voy a copiar el plan COVID del restaurante del piso 12 para yo hacer mi plan COVID del edificio. No, yo tengo que hacer mención, ¿verdad? Hacer mención que los contratistas, que personal, o los que yo alquile mi edificio, tienen que cumplir su plan COVID y yo tendré una copia del mismo inclusive, ¿verdad? Vamos a la otra parte. Cada inquilino tiene que tener su plan COVID. Es como si, ¿se acuerdan cuando el plan de emergencia, el plan de simulacros, el plan de sismo, cuando ustedes están trabajando en un coworking, hacen su propio plan, ¿verdad? Porque ustedes no se van a basar en el plan de emergencia que haga el edificio o el simulacro, se van a basar en el plan de INDECI o de su propio giro. Pero sí tiene que tener copia del plan del edificio. Acá es lo mismo y ambas partes tienen que presentarlo. Pero propiamente si está activado tu sector para trabajar, pues, ¿no? Hasta que no se reactive el sector. ¿Cuál de las pruebas es obligatorio para hacer la serología o la molecular? Bueno, serología y molecular es la misma, es el mismo concepto, ¿sí? Es el mismo concepto, cuya función es detectar anticuerpos y la proporción de los mismos, a ver cómo está el avance del virus.
Lo obligatorio depende mucho de las empresas, pero el MINSA siempre manifiesta de que a los que son casos positivos, o al reinicio, o al inicio, o durante, es pruebas moleculares, ¿verdad? A los de bajo riesgo son las rápidas, ¿ok? Hay empresas que he visto en obra que se están planificando hacer pruebas rápidas de manera muestral a cualquier tipo de persona dentro de la obra, ¿verdad? ¿Conforme? 16. Su destino final de los materiales utilizados como mascarillas y guantes, bueno, eso se basa en la gestión de residuos peligrosos, ¿verdad? Bolsa de color rojo, contenedor de color rojo, aislado en un lugar adecuado, ventilado, comunicado con su hoja de seguridad, hoja de capacitación, hoja de protocolo, pedir al proveedor de transporte de residuos peligrosos con su respectiva certificación. Es lo mismo, solo es un peligro peligroso. Sería biológico en este caso, pues, ¿no? Por eso también hay que guiarse bastante de protocolos o reglamentaciones para residuos como resultado de actividades sanitarias o de salud, por ejemplo. En obra pública, el personal de la zona podría ir, perdón, en una obra pública, el personal podría ir a sus casas a alimentarse en horas de refrigerio. Ajá, interesante pregunta. A ver, la 087, que es el protocolo de construcción, la 239, 265 del MINSA, promueve mucho que el control sea al ingreso de la obra, al reingreso y al final, más para labores de alto riesgo, ¿no? Bueno, sería una buena práctica para todos, ¿no? Al ingreso y al final. Y durante, si es trabajo de alto riesgo, ¿sí? Corrijo. Y en lo que no son alto riesgo, al ingreso y al final de la obra, ¿no? Del turno. Ustedes imaginan si el personal de obra, de acuerdo a tu hiper, sale como alto riesgo o bajo riesgo, controlar eso, sabiendo que todo tiene que estar dentro de la obra, con el simple hecho de solamente ahorrarme el implementar un comedor. Yo lo veo por ese lado, ¿va? El ahorro del comedor, porque valga verdades, el trabajador que sale desde aquí hacia la obra, hacia la casa, a comer, sale con una temperatura. Y ya puede contagiarse tal vez, ¿sí? En ese interín. Y ya contagió a su personal, a su familia. Y antes de salir, se mide la temperatura, bueno, no es tan rápido obviamente, en 5 días sin Cuba, pero ya lo tienes el virus tal vez. Producto de que no se tiene un control interno del personal. Vean el costo-beneficio, pero yo me inclino más por la balanza, implementar zonas de alimentación adecuadas e inocuas. Pregunta 17. En obras públicas, en la obra pública, discúlpeme, en una obra pública el personal de la zona, vuelvo a repetirlo, la matriz per se necesariamente debe ser parte del plan anti-COVID. No, no es obligatorio. No es obligatorio, ¿ya? Buena pregunta, o sea, no te lo hice como parte del compendio del índice. El plan COVID te da un índice según el MINSA, ¿ya? Pero en las primeras hojas tú, aparte de colocar tu RUC, tu razón social, a qué te dedicas, tú colocas la lista de tu nómina, quién está vulnerado al riesgo, la especialidad de cada área de SOMA, ingenieros, colegiados, magísteres, lo que fuese, pero la matriz sí per se, yo sugiero que la pongan, ¿ya? No es obligatorio, o sea, no es que, porque está, hay que ponerlo, no, pero es una gran ayuda, estimados participantes, porque es una gran referencia tanto para los trabajadores como a los fiscalizadores, ya que se dan cierta idea. Y no tengan miedo al fiscalizador. Esto es algo nuevo, estimados caballeros, señoritas. Es algo nuevo. Es una gestión del cambio permanente, ¿ya? Inclusive los fiscalizadores están siendo capacitados en estos temas, de dar buenas prácticas para mejorar nuestro desempeño. De no encontrar enfermero o médico, ¿se puede contratar a una empresa externa para que haga esa labor? No. No es o sea, la respuesta es literal, ¿no? O sea, lamentablemente, dentro digo lamentable porque genera conflicto dentro de las organizaciones, el tema normativo, ¿no? El tema documentado. Por eso que ustedes tienen que tener bien en claro cuándo se necesita necesariamente un médico. Y el médico, enfermero, siempre es en base a normativa. Y la normativa es basada en la norma 265 del MINSA, ¿sí? Del MINSA,
en el anexo 1, justo lo estoy viendo ahorita, en este momento, en mi pantalla, el anexo 1 literalmente te dice de que tiene que haber enfermero o enfermera hasta 20 trabajadores en tu empresa, o sea, 20 a menos, siempre y cuando seas considerado como alto riesgo. Si tu empresa es labor de alto riesgo, o sea, STR, y son hasta 20 trabajadores, es enfermero. A partir de 21 trabajadores en adelante, en el enfermero es sí o sí, sí o sí, sí o sí. Menos de 20 trabajadores no es necesario enfermero. El médico recién aparece a partir de los 100 trabajadores, 101 trabajadores para adelante, un médico. Por tanto, tu pregunta es lamentablemente negativa, tiene una respuesta negativa, tiene que haber, sí o sí. Pero ahí entra la pregunta, ¿no? De alguien que me decía, ¿y si no tengo médico, no tengo el entorno, estoy muy alejado? Por eso el Estado tiene que ayudar, esos vacíos tiene que ayudar. O ayudarte de los centros médicos ocupacionales debidamente acreditados, certificados, para que te den ese servicio más el médico tratante, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado en estas recomendaciones. Si el plan anti-COVID no es aprobado por MINSA, ¿puede volver a ingresarlo o solo se ingresa una vez? A ver, hasta ahorita no he visto casuística, salvo que me equivoque, ustedes me corrijan, de que alguien haya sido desaprobado o alguien... No, de 3 a 5 días se demora. Me adelanto, ¿ya? Yo me adelanto porque no hay, o sea, no hay algo literal que te expliquen las normas legales. Si obviamente hay observaciones, mínimo, por favor, las observaciones tienen que ser en forma. Te falta este punto. Te falta colocar EPPs. Ah, bueno. Miren, en el mismo anexo del MINSA, ¿sí? En los mismos anexos ahora está en la 239, en el MINSA, ¿sí? En uno de los anexos, específicamente en el anexo 4, está todo el compendio de temario que tiene que tener el plan. No debe de faltarte ninguno. ¿Conforme? Y si a cada punto, a cada título que hemos visto hoy día, le pones lo que hemos conversado, excelente. No puede haber observación. Y si lo hay, desconozco cómo va a ser el protocolo. Esperemos que salga ya normativas para eso. Pero asumo que te van a dar cierto tiempo para que levante la información. Así para aquellos que hemos sido o están en proceso de registro de auditores, ¿verdad? Del MINTRA. Nos mandan observaciones, las levantamos o algunos salen airosos, ¿verdad? Pregunta 21. Para el reinicio de obra en el plan de seguridad, ¿debe adjuntarse el presupuesto? Así es. Se debe adjuntar un presupuesto. No dice el contenido, ¿ah? Específicamente te dice el MINSA presupuesto y proceso de compra de insumos. O sea, un presupuesto de EPPs, mascarillas, infraestructura, ingeniería, tal vez servicios, enfermeros, salud ocupacional, tal vez, ¿sí? Pero es para el cumplimiento del plan, ¿ah? Y un flujograma de cómo vas a comprar, a qué proveedores certificados, tal vez, ¿no? Pero sí tiene que ir necesariamente ese presupuesto al detalle, obviamente con cambios, pues, ¿no? Cada obra de ejecución por administración directa debería de presentar su plan. ¿Qué más? A ver, perdón. Este plan remitirán al área de obras y este responsable a qué área se remitirá para que este plan sea registrado al Ministerio de Salud. Bueno, no se olviden, por favor, que todos los planes que ustedes tengan tienen que estar debidamente registrados en su sector. Si ustedes abren el link del MINSA y abren los sectores que pueden subir, solamente están sectores de alimentos, por ejemplo, parte pública, restaurantes, pero sí tienen que subir al de mi vivienda. Entran a la página de vivienda y allí existe un link, ¿sí? Para poder subir el tema de sus planes. Obviamente que el MINSA también va a estar alineado, ¿sí? Alineado para que ustedes puedan, bueno, para que MINSA pueda revisar. La idea de esto, del tema directo, es que acá hay un tema, ¿no? El área lo tiene que aprobar el comité debidamente, el comité que se tenga formado, el comité de seguridad y salud en el trabajo, lo cual se debe promover bastante dentro de cualquier obra. Por eso, cuando la pregunta es, ¿quién va
a aprobar. ¿Quién va a elaborar? Miren, lo va a elaborar el responsable profesional médico, enfermero o médico, de acuerdo a lo que vuestra entidad calce o contratista calce. El detalle es que se tenga elaborado por un profesional especialista, ¿sí? Con su debida formación, de preferencia un ingeniero en higiene o el médico ocupacional o el enfermero. Se debe de aprobar por el comité y se debe de adjuntar el presupuesto. Y el plan se ingresa al Fondo Mi Vivienda, perdón, a la página de Mi Vivienda, lo cual va a ser revisado por el MINSA, ¿sí? Y Mi Vivienda, con el aval del MINSA, van a aprobar y te van a referir una documentación de aprobación, ¿sí? Bueno, estimados participantes, hemos visto que ya es la última pregunta. Como conclusión final, hay que empaparnos permanentemente desde el conocimiento, ¿sí? No permitan que el conocimiento que ya está se les sea costeado. ¿A qué me refiero? Con un ejemplo. Hace 2, 3 días lanzan en una red social, estimados participantes, tenemos elaborado este plan COVID, modelo de 45 hojas. Quien esté interesado, por favor, me envía un WhatsApp. Bueno, yo estoy interesado porque yo soy consultor y quiero ver muchas metodologías. Le envío un WhatsApp y me dice, muchas gracias. Muy bien, por favor, ¿me lo puedes enviar el documento? Un momentito, eso te va a costar. Oye, pero ¿por qué me va a costar si otros profesionales lo han hecho y lo comparten, ¿no? Es mi punto de vista personal, ¿eh? Si genero discrepancias, bienvenidas. Pero la comunicación, ¿por qué tiene? O sea, el tema de prevención, y más aún, por la salud, debe ser abierta, ¿no? Alguien me dirá, no, pero me ha costado pestañas, sudor. Miren, ahora ya con más de 30 días de esos protocolos hay mucha información, hay mucho benchmarking, ¿sí? Así que haga un esfuerzo, por favor, salvo que ustedes sí sean algo más técnicos. Acá tenemos un plan para Mina Modelo excelente, ¿no? Ya ustedes lo acomodan, pero venderlo, o sea, es mi punto de vista, en esta coyuntura, no nos aprovechemos, por favor. Respeto a la consultoría, a los servicios de consultoría, pero por favor, nuestros usuarios son seres humanos. Debemos de prevenir, debemos de comunicarles las buenas prácticas. Obviamente que un plan es sencillo hacerlo en gabinete, acá en la casa, pero la idea es que se mantenga activo y una visita al menos, si no es de alto riesgo, ¿no? Muy bien, estimados participantes. Les agradezco su participación, sus consultas que han sido muy buenas y nos encontraremos, Dios mediante, en otra oportunidad. Buenas noches. Ok, ingeniero. Una consulta al ingeniero. La pregunta 23 creo que no se ha respondido. La última. Perdóname. A ver, de acuerdo a la estructura del plan de vigilancia del MINSA en el índice E10, vamos a ver, voy a abrir un rato para hacerlo rápidamente. Buena tu aclaración, acá la tengo. Un ratito, por favor, perfecto. Presupuesto y proceso de compras. Se debe adjuntar el presupuesto de inversión para ejecutar el plan. Excelente. Ojo, es el presupuesto del plan COVID, ¿ah? Todo lo que tú vas a invertir para que todo el plan que describe se cumpla. Personal nuevo, mascarillas, EPPs, capacitaciones, sensibilizaciones, tal vez suscripciones a Zoom, GoToWebinar o otras plataformas, o tal vez proyectos de servicios como cambio de infraestructura, colocar mamparas, colocar lavaderos, colocar señalética. Eso de ahí es el presupuesto y se debe de adjuntar. Literalmente hablando, ¿eh? Sin ningún tipo de confidencialidad, no. Literalmente hablando. ¿Sí? Y te pueden fiscalizar inclusive el tema de presupuesto, porque eso ayuda a la prevención. Muy bien, si no hay más preguntas, estimados participantes, muchas gracias y nuevamente dejo al ingeniero